La idea de este ejercicio es crear un grupo de macros que sea capaz de ingresar a una carpeta específica, por ejemplo, archivos macro 2, y dentro de esa carpeta tenga la posibilidad de abrir cada uno de los archivos que se encuentran contenidos en la misma, leer la información, uniformizar los datos y guardarlos en una hoja histórica, de forma tal que un grupo de archivos de información pasarán a ser una sola hoja de cálculo con la cual podemos hacer diversas operaciones estadísticas. Lo primero que haremos será abrir un archivo de Excel totalmente vacío. A la hoja 1 le vamos a poner como nombre temporal. A la hoja 2 le vamos a poner como nombre histórico. Luego, a la hoja temporal nos ubicamos en el esquinero y vamos a definir que vamos a trabajar en un fondo negro con letras blancas. De la misma manera nos vamos a histórico. Marcamos en el esquinero de la hoja y escogemos fondo negro, letras blancas. Una vez que hemos hecho eso, vamos a guardar el archivo. Archivo, guardar como. Le vamos a poner como nombre macro 2 y vamos a guardarlo en el disco C, pero teniendo la precaución de guardarlo como libro de Excel habilitado para macros, y no lo vamos a guardar dentro de la carpeta de archivos macro 2. O sea, nuestro archivo de macros debe de estar fuera de dicha carpeta, por ejemplo, en la raíz de nuestro disco C. Guardamos. Una vez que hemos hecho eso, nos ubicamos en la hoja 3. Y estando en la hoja 3, vamos a crear una macro que nos ubique en la hoja temporal y cargue allí la información de la primera sucursal, que en este caso sería la sucursal cercado. Entonces decimos programador, grabar macro. Nombre de la macro, paso 01. Método abreviado, por el momento todavía vamos a usarlo, control A. Aceptar. Hacemos clic a la hoja temporal, hacemos clic a la celda A1 y abrimos el archivo. Archivo, abrir. Vamos a abrir el archivo sucursal cercado. Selecciono equipo, el disco C, selecciono donde dice archivos de macros. Vamos a ordenar el nombre para poder ubicar más fácil. Luego seleccionamos sucursal cercado y el archivo queda abierto. En estos momentos tenemos dos archivos abiertos. El archivo macro 2, que es el que contiene nuestras macros, y el archivo sucursal cercado, que es el que contiene la data. Siguiente paso. Marcamos toda la hoja del archivo sucursal cercado y presionamos control C para copiar. Nos vamos hacia el otro archivo, que sería el archivo macro 2, y estando nuestro cursor en A1, ponemos control B chica para pegar.
Una vez que lo hemos pegado, regresamos al primer archivo, que es sucursal cercado, presionamos escape para que los puntos suspensivos desaparezcan, hacemos clic en A1 para que el rango sombreado desaparezca y ponemos archivo cerrar. Al momento que cerramos este archivo, automáticamente el Excel manda el control hacia el archivo macro 2. Hacemos clic en A1 para que el rango desaparezca y nuestro siguiente paso será ir a la celda G1 y calcular cuántas filas de datos tenemos. Para eso podemos usar la función contará. Abrimos paréntesis, marcamos toda la columna A y la función contará nos va a decir cuántas celdas de ese rango contienen datos. Damos Enter y nos responde 29, que es precisamente la fila 29 final de nuestra base de datos. Hacemos clic en A1 y detenemos la grabación. Nuestra siguiente macro, la macro paso 02, lo que hará será crear una rutina en Visual Basic que nos permita llenar la información de todo este rango, o sea, el rango que va desde E2 hacia abajo, con la información del título de la sucursal, en este caso cercado. Para eso tomaremos como información el contenido de la celda G1, porque en base a ese dato sabremos hasta qué fila tenemos que llegar en nuestro copiado. La macro deberá trabajar desde la fila 2, columna 5, hasta la fila dada en la celda G1, también columna 5. Y entonces decimos programador macros. Hago clic donde dice paso 01, modificar. Nos vamos al final de la macro paso 01 y estando ubicado allí, doy Enter. Y digito sub macro paso 02. Enter. Como la macro paso 02 toma la información que dejó la macro paso 01, nosotros tenemos que en la celda 1,G se encuentra la información de la cantidad de filas que tiene nuestra sucursal cercado. En base a eso, entonces le agregamos un comando for. Decimos for fila, fila es una variable que estoy definiendo recién en estos momentos, va a comenzar en 2 y va a llegar hasta ese número indicado en la celda G1. Nuestro siguiente paso va a ser cells. Voy a trabajar la fila, coma, columna 5. ¿Qué estoy diciendo acá? Que voy a ir variando desde la fila 2, 3, 4, 5, 6, pero siempre me voy a ir a la columna 5. Y la información que quiero colocar allí es la información que se encuentra siempre en la fila 1, columna 5, que es la información del título de la sucursal. Para finalizar el for, ponemos next y tenemos nuestra macro hecha. Sería la macro paso 02. Si queremos ejecutar esta macro paso 02, nos vamos hacia Excel, regresamos a Excel, entramos por programador, macros, selecciono la macro paso 02 y cojo opciones. En opciones me da la opción de poner método abreviado. Selecciono control V como método abreviado y pongo aceptar. Una vez que la macro está hecha, vamos a probarla presionando ejecutar.
Observe que se cargó la información de cercado desde la fila 2 hasta la fila 29. La siguiente macro, llamada paso 03, lo que hará será cargar la información de esta sucursal a la hoja histórico. Para eso, previamente, vamos a colocar los títulos, control C, en la hoja histórico. Control V chica. Y en la última columna voy a poner como título sucursal. Le voy a copiar el formato. Y la idea es que la información que está en la hoja temporal se cargue hacia la hoja histórico. Pero hay que tener presente que la primera fila de la hoja temporal no deberá ser cargada porque es una línea que contiene títulos. Y el 29 ya lo usamos previamente, por tanto ahora ya no nos es útil. Entonces, estando en la hoja temporal, ¿ok? Hacemos clic en A1 y vamos a generar nuestra tercera macro llamada paso 03. Ponemos programador, grabar macro. Nombre de la macro, paso 03. Método abreviado, vamos a ponerle control D. Aceptar. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que en ambas hojas, tanto en temporal como en histórico, nuestro cursor se encuentra en A1. Para eso hacemos clic en A1 en temporal, nos vamos a histórico y hacemos clic también en A1. Eso hará que la macro también memorice esas posiciones de mi cursor al momento de ejecutar dicha macro. Regresamos a la hoja temporal, marcamos la fila 1, botón derecho, eliminar. Automáticamente eliminamos el título y el número 29. Hacemos clic en A1 y vamos a marcar esta base de datos. Como la base de datos no necesariamente va a tener las mismas dimensiones siempre, escogemos programador, usar referencias relativas. Una vez que hemos cambiado a referencias relativas, presionamos la combinación de teclas control asterisco. Eso hace que toda la base de datos se marque. Presionamos control C para copiar. Hacemos clic en histórico. Como nuestro cursor ya fue ubicado en A1, hacemos la siguiente combinación. Control, flecha hacia abajo. Nuevamente, control, flecha hacia abajo. Luego, control, flecha hacia arriba. Con nuestra flecha de cursor bajamos una celda y presionamos control V chica para pegar. Una vez que hemos hecho eso, regresamos a usar referencias no relativas. O sea, desmarcamos nuestra opción. Clic en A1 para romper el rango. Nos vamos a temporal. Presionamos escape para que los puntos suspensivos desaparezcan. Clic en A1 para que el rango sombreado se borre. Marcamos todas las columnas. Botón derecho, eliminar. Hacemos clic en A1 y lo que obtenemos es la hoja temporal totalmente vacía, mientras que en la hoja histórico la información de la sucursal cercado ya fue cargada. Regresamos a la hoja temporal y detenemos la grabación. Y luego nos vamos a programador macros y escogemos la opción paso 03.
modificar. Luego que hemos hecho el paso 03, nos ubicamos debajo de msub y ponemos sub todo. Doy enter y ponemos paso 01, enter, paso 02, enter, paso 03, enter. Con eso lo que estamos haciendo es automatizar los 3 pasos a través de la macro todo. Nos vamos hacia Excel y vamos a hacer nuestra prueba. Programador, macros, escogemos la macro todo y ponemos ejecutar. Si vamos a histórico, obtenemos la información de manera correcta. Regresamos a temporal y continuamos con el siguiente paso. El siguiente paso será crear una macro que permita automáticamente detectar los archivos que se encuentran dentro de la carpeta, en otras palabras, todos los archivos asociados a sucursales, levantar o abrir cada uno de ellos, colocarlos en la carpeta temporal, uniformizar su data y cargarlos en el histórico. Para eso, lo que nosotros vamos a hacer es ubicarnos primero en la carpeta temporal o en la hoja temporal y luego vamos a poner programador macros. Vamos a escoger la macro que hace la apertura del archivo sucursal cercado, en este caso la macro paso 01. Y ponemos modificar. Lo primero que vamos a hacer es comentar estas dos líneas. El chdir, le ponemos un apóstrofe para indicar que va a ser un comentario, y el archivo de apertura. ¿Ok? Siempre acostúmbrense a que las instrucciones que vayan a dejar de funcionar en una macro no sean borradas, sino comentadas, para que quede un historial de los cambios que se están realizando. Luego damos un enter y vamos a crear la siguiente instrucción. Ponemos archivo, que es el nombre de una variable cualquiera, igual dir, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar toda la ruta que está puesta a partir del comilla C. Marcamos toda esta ruta completa, presionamos control C y lo vamos a copiar acá, dentro del dir. Control V chica. Y luego cerramos paréntesis y dentro de esta instrucción vamos a cambiar el sucursal cercado reemplazándolo por un asterisco, borrando el resto. ¿Qué es lo que hace este comando? Este comando dice: quiero acceder a la carpeta llamada archivos macro 2 y quiero tener el control de todos los archivos cuya extensión sea XLSX. En otras palabras, el comando dir actúa inicialmente como un filtro que selecciona todos aquellos archivos que cumplen con dicha extensión. Pero, como segunda opción, el comando dir, una vez que selecciona los archivos, devuelve el nombre del primer archivo de la lista, en este caso sucursal cercado.xlsx, y lo carga en la variable que yo he denominado archivo. Doy enter y el siguiente paso es hacer un proceso repetitivo. Decimos: vamos a hacer algo mientras se cumpla una condición. ¿Cuál es la condición? Que la variable archivo sea diferente de vacío.
Obviamente la primera vez va a ser diferente de vacío, porque va a tener el archivo, el contenido sucursal cercado.xlsx. Como archivo tiene ese dato, el siguiente paso va a ser abrir el archivo. ¿Cómo lo vamos a abrir? Copiamos la instrucción del Workbook Open, Control C, y lo copiamos debajo del do while, Control B chica. Pero la precaución que vamos a tener ahora es que después del backslash que sigue a macro 2, cerramos comillas y lo vamos a concadenar con la variable archivo, borrando el resto. ¿Por qué hacemos esto? La idea es, cuando se ejecuta el comando dir por primera vez, la variable archivo queda con la siguiente información: sucursal cercado.xlsx. El más actúa como un concatenador. En otras palabras, al colocar c archivos macro2 más archivo, el operador más lo que va a hacer es concadenar el primer texto que está puesto entre comillas con el contenido de la variable archivo, que en este caso es sucursal cercado.xlsx. Por tanto, el computador automáticamente abrirá ese archivo, seleccionará todas las celdas, hará un copiado, activará el macro 2xlsm, lo pegará, y acá donde dice Windows sucursal cercado, colocamos nuestro cursor en esa zona y lo reemplazamos todo por la variable archivo, porque archivo tiene ese contenido. Luego, los siguientes pasos se mantienen sin cambiar, y después, al final, en el comando range, damos enter, y lo que vamos a hacer es leer el segundo nombre de archivo. Para leer el segundo nombre de archivo, primero ponemos paso 02, enter, paso 03, que son los procesos para terminar el cargado de la información de la hoja temporal a la hoja histórico del primer archivo, y procedemos a cargar el nuevo archivo. El nuevo archivo va a ser el comando dir. Cuando nosotros colocamos el comando dir solo, la máquina lo interpreta como del archivo o conjunto de archivos que hemos filtrado, selecciona el siguiente archivo de la lista y ese nombre cárgalo en la variable archivo. Luego cerramos el do while con un comando que se llama loop y verificamos. Tenemos el do while, archivo diferente de comilla comilla, y al final tenemos el loop, que es el que hace el proceso repetitivo. Una vez que hemos realizado estos pasos, nos vamos hacia Excel. Nos vamos a la hoja histórico y lo que hacemos es borrar todas estas líneas de datos, excepto, obviamente, la línea del título. Una vez que lo hemos eliminado, nos vamos a temporal, ponemos programador, macros, y ahora la macro paso 01 es el que contiene el do while, que es el que hará el proceso repetitivo para todos los archivos que se encuentran dentro de la carpeta. Entonces ponemos ejecutar. Si todo es correcto, comienza a abrir cada archivo y luego en la hoja histórico podemos notar, si comenzamos a bajar, que la información de cada uno de esos archivos ha sido colgada en la hoja histórico, una debajo de la otra. Regresamos a nuestra hoja temporal
y notamos que ha quedado nuevamente vacía.